Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica. Gente que regenta esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Apóyelos. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Muy bien. Bueno, hoy un amigo que estimo mucho me recordó dos detalles importantes. Primero, las canas del Malecón y las canas de la Lincoln. Son dos modelos, vamos a decir, de arborización en la ciudad. O similar, mejor dicho, son similares, porque aunque estas son canas más bajas, aquellas son canas más altas, las del Malecón. Entonces, uno observa que las canas, principalmente es un árbol que le agrada a las aves para anidar, porque con ese sistema de follaje que tiene las canas, que son en las cumbres, allá arriba, en la zona apical, vamos a decirle así, de la planta. Entonces, las aves tienden a traer sus ramitas y van convirtiendo esos nidos en unos grandes nidos, donde ellas, unas veces aves migratorias pueden invernar, como se dice, o se trasladan en fecha que uno sabe, cuando viene el invierno, las aves del hemisferio norte bajan para la del sur y viceversa. Porque es asunto de aclimatarse, esos climas son tan fríos allá arriba y tan helados, gélidos, que las aves tienen que migrar también. Los osos polares se quedan allá, pero las aves no. Bien, entonces hay que ver cómo el ayuntamiento del distrito hace conciencia de eso. Por ejemplo, las canas del Malecón. No es bueno derramarlas, o derramarlas no, deshojarlas, porque como son monocotiledóneas, las palmas, las palmeras, no, cocotero, etcétera, y no tienen ramas. Entonces, ahí no hay brote por los lados y nada de eso. ¿Qué pasa? Que en ese extremo alto, como es el de la
palmas del malecón, las canas del malecón. Ahí anidan las golondrinas, señores, las golondrinas emigran y se anidan en esas canas. Si el ayuntamiento va y deshoja esas canas secas, entonces se pierde ese refugio faunístico que viene siendo la cana en su extremo, porque ese nido allí cuida, diríamos, de los vientos y le protege a las aves. Entonces, yo creo que el ayuntamiento debe hacer conciencia de eso y recoger las hojas que caen. Ustedes las recogen, pero las secas que están allá, porque muchas veces se piensa que afean esas hojas secas y entonces se le desprenden y se botan. Pero entonces dejan al desnudo los nidos. Yo creo que es válido. Esa es una idea para las personas que aman el medio ambiente, que tienen su inclinación por las aves, que son, no es que sean ornitólogos, la gente es especialista en aves, pero es gente que aprecia la fauna, y eso es la fauna y la flora, son las dos cosas. Y yo creo que eso es válido, que esas hojas se mantengan allá, si caen se recogen, pero no desprenderlas, para que se le proteja el nido de esas golondrinas que anidan en esas canas. Me decía el amigo, que ya me supera en años a mí, que el general Perón, cuando estuvo en su exilio en República Dominicana, acostumbraba a ir al malecón a apreciar las aves, las golondrinas que anidaban en esas canas del malecón. Es decir, es un espectáculo. Eso es como en México o en California, en Estados Unidos también, ahí que las mariposas, ¿cómo que le llaman? No recuerdo ahora, las mariposas, bueno, tal vez me acuerde un poquito más adelante. Pero son unas mariposas, una especie que acostumbra a aparecer en una época, ay Dios mío, pero tan presente que uno tiene esos nombres, no recuerdo ahora. Ese tipo de mariposas, mariposas que anidan, que se asientan ahí en esa frontera de México en California. No recuerdo el nombre ahora. Pero eso se acostumbra y hay gente que va a ver eso, un espectáculo, y es verdad. Entonces, la del malecón, esas canas que la dejen tranquila. Las canas de la Lincoln son más bajas, de porte bajo. Entonces uno sabe que ahí el nido queda casi a altura de pecho, como dice, a altura de la mano de un ser humano, un poquito más. Pero que esas hojas, cuando se vayan a deshojar esas canas, tratar de que el ayuntamiento trate de preservar esos nidos, porque ahí anidan muchísimos pericos y hay muchísimas aves aquí en la capital que también se han huido. Porque este humo de aquí y este ruido de aquí espanta hasta los fantasmas, se tienen que largar de aquí. Pero yo creo que esa es una idea que es saludable, es sana y debe preservarse lo faunístico también, lo florístico y lo faunístico, porque tenemos que convivir con todos los seres que estamos en este mundo que se llama Tierra, o en este globo, en este planeta que se llama Tierra. Bueno. Bien, en Constanza, hablamos ayer de Constanza. Constanza es la Suiza del Caribe, indiscutiblemente, pues es la ciudad o la región y la ciudad más fría del Caribe, porque es muy alta y no hay una elevación tan alta en el Caribe como es la de Constanza ahí en la cordillera central. Que uno comienza a pensar, señores, cómo se
cómo hay gente que le da un bledo que se exploten los recursos minerales de esas montañas en perjuicio de los acuíferos, porque eso, y de lo faunístico y lo florístico, porque también ahí hay todas esas especies nativas, endémicas ahí. Entonces, Constanza, ayer hablaba yo de Constanza, señalando cómo amaneció ese pueblo ayer, cubierto de esa niebla preciosa, que en estos tiempos esa temperatura bajan hasta 0 grados y a menos 5 grados también se da en esa zona de Valle Nuevo, que todavía es más alto, allá en la nevera, no sé por ahí. Esos fríos ahí son fríos de verdad, son fríos gélidos también, porque hace hasta hielo ahí en esa zona de Valle Nuevo. Pero Constanza es un municipio que nosotros ayer decíamos la belleza y las bondades que tiene ese valle intramontano, con una agricultura intensa, intensísima, con vegetales propios de esos climas templados y que nosotros tenemos esas facilidades para producir esos tipos de vegetales en el Caribe. Óigase bien, nosotros que tenemos un turismo bien crecido e increciendo, entonces necesitamos de preservar esos valles intramontanos como el de Constanza, que es especial, diríamos, para la producción de esos vegetales tan requeridos por la industria turística. Ahora, Constanza tiene también una población alta, hay una densidad alta, digo yo, de población en el pueblo. Entonces ese pueblo de Constanza su entorno es agrícola. Es decir, usted está en la ciudad de Constanza y usted se mueve 4 cuadras hacia el sur o hacia el este o el oeste y ya usted tiene los sembradíos ahí. Es decir, el pueblo está en medio de los cultivos prácticamente. Entonces esa densidad poblacional más la parte ecoturística, el turismo, incluso el agroturismo que hay en Constanza, el turismo de montaña también, y ahora también hay que incluir el turismo religioso, porque está allí el oratorio que yo señalaba ayer del Divino Niño, y mucha gente del país y del mundo está visitando ese monumento allí, ese espacio de oración y de fe. Entonces, hay una presión con la tierra agrícola de Constanza, porque ese pueblo está creciendo, pues hay una población allí, entonces se está ocupando, se está perdiendo la frontera agrícola, está perdiendo tierras fertilísimas, tierras que son también costosísimas, porque es un terreno productivo de producción intensa, intensísima como es Constanza, con un acuífero pobre, porque el acuífero es profundo y pobre, tengo que decir eso también. Entonces hay muchas presiones sobre ese río, que es un pequeño arroyo que anda allí, que alimentan el acuífero, y bueno, yo no sé la presa de Pinalito si está brindando un buen apoyo también a las fuentes de agua de la zona. Pero yo creo que las autoridades van a tener que regular la frontera agrícola de Constanza, porque va a llegar un momento que entonces mucha tierra agrícola se va a perder por el urbanismo, es decir, la urbanidad va a absorber áreas productivas y eso me parece que no sería conveniente. Hay que buscar una alternativa de crecimiento en Constanza, de ponerle un freno a la urbanidad en ese valle, porque si no, mañana van a hacer falta terrenos. Yo recuerdo, frente al aeropuerto, por ejemplo, ahí se producía en toda esa zona baja y en la ladera baja de la montaña que están a la derecha de entrar a Constanza, frente al aeropuerto. Ahí había unas parcelas productivas muy bonitas, pero ya esas parcelas, muchas de ellas se convirtieron en viviendas turísticas,
se perdió la capacidad productiva de ese suelo. Igualmente, en la zona de Palero, yo recuerdo, por ahí hay muchas viviendas también turísticas, pero también están en áreas que hay parcelas que se van perdiendo y la capacidad productiva del valle se va a ir perdiendo si no se le pone atención a eso, y las autoridades son las que tienen que ir allí y hacer un censo y ver cuál es la presión urbanística sobre esos terrenos de alta incidencia productiva, porque estamos hablando de vegetales estratégicos para el turismo y para la población nacional, porque todos consumimos esos vegetales. Pienso que hay que ponerle atención a eso. Las autoridades tienen que ponerle atención a eso y hacer un estudio allí de constancia y ver cuál es el nivel de pérdida de frontera agrícola, cuál es la presión urbanística que está incidiendo allí en el pueblo. Hay que ver todo aquello, incluso hasta el nivel de contaminación, qué sé yo, aguas residuales, etcétera, etcétera, porque todas esas cosas tienen que verse allí. Y me parece que tendrá que ser una decisión de alta, diríamos, de alta gerencia, pero hay que ponerle atención a esa frontera agrícola de Constanza, digo yo, porque también uno quiere que las cosas sucedan tal vez como uno piensa, pero yo creo que esto tiene cierto fundamento de credibilidad, porque eso lo hemos visto aquí. Nosotros hemos criticado incluso proyectos agrarios como ese de Juma Bonao, donde ya yo veo parcelas que se han convertido en áreas económicas, bombas de gasolinas o estaciones de gas para vender gas. O veo una alfarería, por ejemplo, ahí ¿por qué? Porque la presión de la carretera, el urbanismo, los negocios, el parador, etcétera, etcétera, entonces le pone presión a la parcela agrícola. Pero resulta que esas parcelas ya fueron tituladas y es un peligro titular, porque decíamos nosotros hace muchos años que venimos diciendo eso, que la titulación es muy delicada por asunto de probanzas, de que usted le dan un título definitivo, pero ya usted hace con esa tierra lo que usted desee. Pero hay que tener un cierto control de la producción, porque ¿qué va a pasar en Juma? La gente no sabe el costo en dinero y el sacrificio que hubo que hacer ahí para adecuar ese proyecto de Juma Bonao y hacerlo hoy un proyecto modélico, que fue y sirvió de modelo para que el país replicara todos los trabajos que se hicieron ahí de nivelación y corrección de drenaje y nivelación de las tierras, de las parcelas, todo ese trabajo inmenso que se hizo con la FAO, con el PNUD, el PMA, el gobierno dominicano y el Instituto Agrario Dominicano. Se llevó a cabo ese trabajo con apoyo también de, ¿por qué no?, de Falcon Bridge. Y ese proyecto hay que preservarlo porque es un proyecto modélico. Ahí todas las tierras arroceras observaron los beneficios de haber hecho esa transformación productiva en que se convirtió en la zona de Juma Caracol. Pero fíjense, ya usted pasa por ahí, ya hay varios negocios instalados donde al borde de la carretera, pero son de las parcelas, le quitan un pedazo a las parcelas. ¿Por qué? Porque ya fueron tituladas. Y a propósito de titulación, vi que el Instituto Agrario piensa de que vender parcelas a ocupantes ilegales. Yo no sabía que eso era una atribución del Instituto Agrario. Entiendo que esas son atribuciones de bienes nacionales, porque ahí hay una ley, la ley 145, eso no permite la venta de las parcelas, que pongan su cosa clara en el Instituto Agrario, porque es un gobierno donde cualquier funcionario hace lo que le da la gana por ahí y nadie le dice nada. Esa es otra. Ojalá la autoridad superior sepa que eso se está planeando, porque es una decisión que puede traer daños legales, asuntos legales
mañana y reclamaciones y cosas de esto, que incluso muchos de esos terrenos que tienen también reforma agraria son terrenos que todavía no están saneados con los dueños anteriores. Ahí hay muchas cosas que están pendientes, que ni siquiera, tal vez con permutas, quién sabe si se llegaron a hacer las permutas o no, o las transferencias de títulos, si se llegaron a realizar con el Estado Nacional. Hay muchísimas desviaciones y problemas serísimos que hay con la tierra, tanto en reforma agraria como en el Consejo Estatal del Azúcar y las demás instituciones públicas o bienes nacionales también. Así que, bueno, se quedan esas ideas ahí. Bien, entonces, el Ministerio de Interior y la Policía Nacional han suministrado unas informaciones que me parecen buenas, y es que se han detenido unas 6.000, vamos a ver, ¿cuántas armas fue que yo vi por ahí? 6.000 y pico de armas ilegales se han detenido por la Policía Nacional en manos de civiles y tal vez militares o exmilitares que puedan tener armas ilegales. Entonces, como ese ministerio acostumbra a reconocerse a sí mismo sus logros, uno toma las cosas, esas informaciones, esos datos, y va con una autoridad que también se le acusa de servir datos falsos y argumentos insostenibles de muchas informaciones que sirven o que niegan también. Porque veo que hasta el periódico Listín Diario quejándose por editorial de que no hay acceso a las informaciones públicas, como una huida que hay de los funcionarios, como temerosos, ¿no? O huyen a la información, no sé. Entonces, uno sabe que todas esas informaciones uno las procesa y tiene siempre la duda. Pero vamos a darle el beneficio de que es real, y si es real, es una buena noticia que las autoridades hayan detenido más de 6.000 armas ilegales, portándolas civiles peligrosos y gente delincuente, otros que no son delincuentes, pero portan armas ilegales, y esas cosas pues son favorables para reducir el crimen y el nivel también de violencia, porque aquí cualquiera habla de una vez un arma para amenazarlo y darle 2 tiros a usted, o 14 tiros también, porque ahora sí es que andamos como verdaderos vaqueros del oeste norteamericano. Bueno, pero vamos a esperar si las autoridades siguen capturando más armas, ojalá, porque aquí hay muchas armas que están en manos de criminales y de sinvergüenza y de gente seria también, que las usa para defenderse, porque todo el mundo sabe también el nivel de violencia y de delincuencia y de atracos, robos, crímenes sicariales también. Y además, todos esos feminicidios y todos esos crímenes y esa violencia intrafamiliar con armas también ilegales, muchísimas de ellas. Eso sería una buena, diríamos, una buena contribución de la policía y del interior, del Ministerio de Interior, que puedan seguir en esa labor que siempre todas las personas, todos los dominicanos que tienen algún criterio de que la ciudadanía debe ser más ciudadanía, que debemos ser mejores ciudadanos y ser menos violentos y esgrimir menos las armas, pues uno agradece que ese tipo de decisiones o de actividades preventivas que hace la policía, ojalá eso se incremente y podamos nosotros al nivel tal vez de poder desarmar gran parte de toda esta población violenta que anda en la ciudad, en las ciudades y campos, porque es por todos los lados que andan también ya. Bien, bueno, tengo que insistir, y es cierto, tengo que insistir porque es cierto, que aquí se informan cosas
instituciones públicas, y se informan con alegría, con cierto entusiasmo. Y usted se queda esperando resultados y no llegan los resultados. Verbo y gracia. Minería y energía y minas. Ese ministerio anunció que sometería a la justicia a Falcon Beach por vender activos sin avisarle al ministerio o al gobierno, a la autoridad, al Estado, sobre la venta de esos activos. Y dijimos nosotros aquí, esos activos incluso que lo compró una compañía o alguien donde está involucrado un alto funcionario del gobierno. Léase los tanques de combustibles que están ahí en Jaina, que lo vendió Falcon Beach en forma ilegal, o sin autorización de un socio minoritario que es el Estado Nacional, y no le informaron de esa venta, y Minería dijo que iban a someter a la justicia. ¿Y dónde está el sometimiento? Por lo menos no se ha dicho más de ese caso, no se ha hablado, y si no se ha hablado, tal vez es por la misma situación en que está, en que un funcionario del gobierno es de las personas que ha comprado el bien de Falcon Beach, y eso no está bien. Aclaren su cosa para que después no hablen de persecución política, que no usen el eufemismo de que se le persigue políticamente, usarlo el sofisma ese como escudo del eufemismo o de la persecución política, o también de la apelación exculpatoria del borrón y cuenta nueva. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Parece que tenemos que seguir oponiéndole, haciendo oposición, u oponerse uno en forma adversativa, diríamos, o con adversativa, como ciudadanos del globo que somos, los dominicanos de los más pequeñitos del globo. Pero a esa política basculante en que está Trump, el presidente Donald Trump, entre, vamos a decir, poder y legitimidad, vamos a llamarle así. Y Donald Trump es un hombre que está en unas condiciones que uno teme que puedan traer dificultades, porque el poder ejercido así como se está ejerciendo, con este militarismo y todas estas fuerzas y el orden diríamos de los poderes del mundo. El orden hay que cultivarlo, se ha dicho siempre. Los principales pensadores políticos, el orden
hay que cultivarlo, no imponerlo por la fuerza, porque si usted lo trata de imponer por la fuerza, usted va a generar otro igual que usted. Eso es lo que hay, ¿eh? La fuerza, el uso de la fuerza y del orden sin legitimidad o con cuestionable legitimidad, trae entonces en el futuro o en el tiempo más breve también, genera otro igual que usted, o tiende a generar otro como usted. Y Estados Unidos, aunque es el más grande, porque yo lo he dicho aquí, la hiperpotencia, pero todos estos problemas que Trump está confrontando, un hombre que además halaga, critica, recrimina, fulmina a la gente, lo ensalza, otro día se burla de ellos, bueno, y entonces son expresiones que, por ejemplo, fíjense lo que dijo de esta pichoncita de dictadora de Venezuela, la Delcy Rodríguez, fantástica. Tantas cosas que ha dicho Marco Rubio, que sí, ese sí tiene un discurso de verdad, aunque agresivo, pero es un discurso completo. ¿Propio de qué? De una política que yo le voy a dar crédito a don Juan Bosch, que en paz descanse. Porque Juan Bosch, señor, escribió una tesis, el pentagonismo, sustituto del imperialismo. Yo creo que esa tesis de Juan Bosch tiene más de 40 años, y pienso yo que don Juan escribió el pentagonismo, sustituto del imperialismo. Es decir, él veía que Estados Unidos, señores, fíjense el pensamiento de Juan Bosch, hace como 50 años, tal vez debe hacer de eso, o tal vez menos, no sé, que Juan Bosch comenzó a ver cómo el pentagonismo, es decir, las relaciones exteriores de los Estados Unidos salían prácticamente de decisiones de guerra del Pentágono, se imponía el Pentágono por encima de ese imperialismo viejo, norteamericano, administrativo, el capitalismo que se movía, las grandes empresas iban allí, producían, bueno, y hacían capitalismo, muy bien. Pero imponer el pentagonismo por encima del imperialismo, eso fue tesis de Juan Bosch, señores, y lo estamos viendo, pienso yo, desde mi punto de vista, lo estamos viendo con Trump. Porque Donald Trump tiene política excelente desde el punto de vista norteamericano. Su política migratoria yo no la voy a criticar, porque yo estoy de acuerdo totalmente que él actúe así. Incluso está actuando con cierta dureza porque lo están obligando también, porque si usted va al ICS y le pide su documento y usted está ilegal allí, usted no puede hacer resistencia, porque usted es un ilegal, y eso mismo le exigimos nosotros a las autoridades nacionales. Entonces tenemos que ser coherentes. Si usted no es coherente, ni siquiera puede ser político, menos todavía. Entonces, Donald Trump en materia de migración tiene sus razones. Hay problemas con el caso de Minnesota, donde ha actuado con mucha dureza. Esos organismos de seguridad van con una dureza extrema también y está generando una serie de problemas, y hay muertos y hay heridos y mucha gente apresada y mucha violencia y exigencia, y Trump entonces actuando como un verdadero Führer fúrico, porque esa es otra. Y usted se va creyendo que es verdad que usted es un Führer, como era Hitler. Entonces, Donald Trump está actuando usando el poder y obviando la legitimidad. Es decir, no está cultivando el orden entre los grandes, porque, repito, va a crear o va a generar eso. Claro, él no actuó primero que el de Rusia, porque el de Rusia fue el primero que puso en práctica la política de no cultivar el orden, sino ir a imponerlo. ¿Cómo? Invadiendo a Ucrania, entendiendo que Ucrania es mía. Pero resulta que eso generó a un Trump, que es una especie de Putin también. Bueno, como usted generó a Ucrania, invadió a Ucrania porque usted entiende que eso es tierra suya, pues fíjense cómo Donald Trump captura a Venezuela y la declara prácticamente colonia de los Estados Unidos.
Es decir, esto es mío, ya, y nosotros lo vamos a administrar, y el petróleo lo vamos a manejar nosotros, y las riquezas minerales, aquí no, hasta los pesos que salgan que genere Venezuela lo controlamos nosotros. Entonces, hay una situación muy difícil. Entonces estamos en presencia de la tesis de Juan Bosch, pentagonismo sustituto del imperialismo. Algo increíble que se iba a generar esa similitud en tiempo, bueno, en tan breve tiempo, o no en tan breve tiempo, que se iba a imponer esa política vista por Juan Bosch. Señores, Bosch fue verdaderamente brillante, esa es la verdad. Entonces, esto, como se ha dicho, tarde o temprano, como dicen, viene el Führer, ahí está Trump, pero el primero, repito, fue el Putin, que invadió a Ucrania alegando que eso es mío. Y Trump dijo, bueno, pues esto es mío también, Venezuela. Pero bien, yo no sé si se va a poder equilibrar en ese señor de Donald Trump, se va a poder equilibrar poder y legitimidad. Yo creo que eso va a ser difícil. Porque fíjense cómo se ha abierto tanto frente. Groenlandia, por ejemplo. Bueno, la reunión que hubo con los daneses parece que no fue muy productiva y con los nativos de ahí, de Groenlandia. Porque Donald Trump alega que él necesita eso para proteger a Occidente y a Estados Unidos. Pero Dinamarca le dice, ¿qué es lo que tú quieres? Instalar bases, instala todas las bases que tú quieras. La OTAN se puede mudar ahí si quiere, no hay problema. Múdense a Groenlandia, la OTAN. No es frenar a Rusia y frenar a China que andan por el Ártico. Bueno, pues pon tus bases ahí, no hay problema. Ah, no, es que la quiere comprar en 700 mil millones de dólares, quiere comprar Groenlandia, pero es que Groenlandia tiene toda la riqueza del mundo, la tiene es la isla más grande del mundo. Óiganse bien. Y aunque uno lo vea forrada de hielo, pero tiene suelo, y ahí abajo de esos suelos, ahí hay muchos minerales que son estratégicos para el futuro de esas hiperpotencias como es Estados Unidos. Entonces, eso ha creado una situación sumamente difícil de orden y de legitimidad. Repito, el orden hay que cultivarlo, no imponerlo. Entonces, él quiere imponer el orden sobre la base del pentagonismo, como muy bien lo señaló don Juan Bosch. Trump recibió hoy a María Corina Machado. Elogios para María Corina. Pero ayer burla. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en Venezuela con esto? Una posición sumamente rara. Una soflama retórica con Irán. Bueno, si mata, voy a entrar. Pero que esas cosas no se pueden manejar así. Porque se sigue matando gente en Irán, miles de muertos. Y Estados Unidos, ¿qué ha hecho Trump? Él mismo se responde. Bueno, ya han bajado las muertes, como para justificar que sus palabras han sido excesivas, que no es más que una soflama retórica. Entonces, estas cosas, como está basculando Donald Trump con un frente abierto en Siria, con la gente de ISIS, ese frente de Groenlandia, el frente de Venezuela, el frente de Ucrania, Hamas, Israel, Irán. Entonces, todas estas posiciones de Estados Unidos, incluso estuve en una fábrica de Ford, estuve viendo hoy ahí en Michigan, en Dearborn, en Michigan, y fue abucheado allí. Y él parece que se incomodó, hizo unas señas feísimas con las manos. Yo no sé qué fue lo que hizo, pero fue abucheado en Dearborn, en una fábrica ahí que hay en ese poblado de Michigan, del estado de Michigan. Y no sé, como fueron unos obreros, alguien, una gente que se llegaron ahí lo bombardearon, como dicen, de protesta a Trump. Pero esa situación que tiene tantos frentes abiertos, esas cosas no son saludables. Ojalá Donald Trump pueda enderezar, yo creo que es difícil, porque esos son como esos árboles cuyas ramas se le tuercen. Y eso es difícil, usted enderezar una rama torcida. Va a haber que esperar a ver qué es lo que va a pasar con Estados Unidos, porque esa actitud de Führer no creo que sea saludable para resolver esos problemas del mundo.
esa es la verdad. Y esa situación de Venezuela, uno no sabe qué es lo que va a pasar allí, porque es que entonces ahora él elogia a las autoridades que están ahí, que son autoridades ilegales. ¿Por qué? Porque esas autoridades perdieron las elecciones del año pasado, de julio del, bueno, tengo problemas con esto, pero no quiero que se me caiga. Y esas son autoridades ilegales. Está bien que en un proceso de transición no es tan fácil usted ir a imponer una legalidad electoral que surgió ahí en el 2024. Pero usted no se le puede negar a ese pueblo que votó. Porque hemos dicho aquí las transiciones de las dictaduras. Generalmente las dictaduras no hacen esas elecciones. Porque el dictador no quiere hacer esas elecciones. Por ejemplo, en Rusia, en China, en Cuba, en Corea del Norte, ahí no se hacen elecciones, porque esos son regímenes dictatoriales, genocidas, criminales, otros que son como estos teocráticos, de iluminados y de una gente rarísimas. Entonces, esos son agrupados todos, y yo no sé cómo tienen amigos y admiradores. Los regímenes más violadores tienen admiradores. Y ustedes saben las violaciones a los derechos humanos que hay en Rusia. El régimen bloquea redes, bloquea medios de comunicación y tienen a las poblaciones a oscuras, literalmente hablando, en materia de información. Usted va a China y en China hasta los obispos de la Iglesia Católica lo quieren nombrar el régimen. Óigase bien, el régimen. Los musulmanes uigures no tienen vida civil allí. Esos son despreciados por el régimen. Los musulmanes, pero se matan por los musulmanes de fuera, los chinos, los dirigentes chinos, porque el pueblo chino ni sabe de eso. En Corea del Norte, ahí no, eso no es pueblo. Eso es una tribu gobernada por una dinastía comunista. Y ahí no se sabe qué es lo que pasa. Ahí nada más sabe China qué es lo que pasa en ese país. Irán, lo mismo. Y fíjense sus malos ejemplos de América Latina. Cuba, Nicaragua y Venezuela. Eran tres mazmorras son esos tres regímenes. Porque usted quita un comunista de Bolivia y allí no hay que pelear con las elecciones. Y ellos ganan sus elecciones, pero la pierden también. Y se van y tienen que irse. Y en Uruguay, en Chile, y donde quiera que va la democracia. Porque con democracia usted gana la izquierda o pierde la izquierda, no hay problema. Que ganen. Si el pueblo quiere votar por un izquierdista, que lo haga. Pero estos regímenes no, estos son regímenes de oprobio, de crímenes, de exiliar, de torturar, eso es lo que hay. Entonces Venezuela, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí hay que limpiar a Venezuela. Donald Trump tiene que estar consciente que ahí hay que limpiar a Venezuela, que no es asunto de pensar en la plutocracia o en la oplocracia, como hemos dicho nosotros. Hay que pensar en la democracia y hay que abrir, hay que comenzar a hacer grietas a esa dictadura que está montada todavía ahí en Venezuela, porque son motorizados que andan armados. Lo primero que tiene que decir Donald Trump, mire, esa gente tiene que recogérmelo de ahí y abrirme el espacio a los desterrados y abrirme el espacio a los partidos de oposición que ganaron y están esperando que ustedes se larguen de ahí o tienen que irse porque ustedes son ilegales. Falta esa voz fuerte. Ahora, decir eso no quiere decir que esa gente que están ahí usted va a dejar a Venezuela descabezada, porque lamentablemente entonces tiene que venir un Pedro Rafael Ramón Rodríguez de Chavarría, aparecerá ahí en las Fuerzas Armadas de Venezuela y tendrá que tomar una decisión dura, pero al mismo tiempo que pueda ir
desbrozando ese camino hacia la democracia, porque ¿qué es lo que queremos? Que Venezuela sea democrática, no queremos que sea una Venezuela próspera, económicamente próspera, pero sojuzgada. ¿Y qué es esto? Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, vamos a recordarle que el doctor Marino Vinicio Castillo todas las semanas nos brinda a través de su blog La Pregunta, un trabajo siempre de mucho interés pedagógico a los lectores nacionales e internacionales, porque es un blog mundial. Todo es presagio de cosas peores en nuestra querida hermana de Venezuela. Orar por la salvación de su paz. Es ahí el detalle. Vamos a orar porque Venezuela, como dice el doctor Castillo, viva en paz y que mejore las condiciones de vida de los venezolanos y ojalá su riqueza pueda ser manejada con la pulcritud necesaria para que su población viva mejor. Porque incluso República Dominicana y los demás países de la zona tenemos albergado aquí 50, 60 o 70 mil venezolanos, pero Venezuela le ha arrojado a Colombia 3 o 4 millones de venezolanos que están ahí en territorio colombiano. Y en Argentina, y en Chile, y en Estados Unidos, en el mundo entero, y en España, por doquiera están regados los venezolanos que salieron de su país. Entonces, todos tenemos que abogar porque Venezuela vuelva a tener su nivel de vida democrática y su nivel de vida económico saludable y muy bien como estaban los venezolanos, que su industria petrolera, que aunque sea monoinversión prácticamente a lo que hay en Venezuela, pero esa es su riqueza y ellos tienen todo el derecho de explotarla y disfrutarla. Pero hay que garantizarle un espacio democrático a ese pueblo. No es verdad que con una soflama y Trump dándole elogios y recriminación y un día le dice 3 cosas, como dicen, malas a la señora y mañana le sale con un halago. ¿Y cómo es esto? O somos malos o somos buenos, una de dos, porque no se puede andar con estas ambigüedades. Y esa gente que está todavía dirigiendo a Venezuela le ha hecho demasiado daño a ese pueblo, daños criminales. Esos son gente que han torturado y han enviado a la tortura y a la desgracia, a la mazmorra y al crimen fuera de Venezuela. Han enviado matones, sicarios. Esos Rodríguez que están dirigiendo ahí. Y esa es una delincuentica, como se dice, la pequeña dama que está dirigiendo a Venezuela, señalada por tener inversión en España, en líneas aéreas y en las zonas del Golfo Pérsico y qué sé yo, por donde quiera tiene esa dama.
recursos que se lo han robado a Venezuela y que le sacudan esas cuentas para que usted vea todo el dinero que tienen ese grupo de matones y de delincuentes que todavía están ahí. Entonces esa gente hay que desmontarlos. Esa gente es dañina. Y nosotros todos los latinoamericanos queremos que Venezuela se estabilice, que haya paz, que haya seguridad, que haya democracia y que los venezolanos retornen allí. ¿Por qué tienen que estar sufriendo ellos aquí con una patria más grande, millones de veces casi en muchísimos países como el nuestro, con una riqueza allí que la pueden disfrutar los venezolanos y sin embargo andan pasando miseria por el mundo? Porque hay un grupo de delincuentes que no quieren soltar aquello. Entonces no se pueden acomodar con Trump o Trump acomodarse con ellos sobre la base de que a mí lo que me interesa es el petróleo. No es verdad. A todos los latinoamericanos lo que nos interesa es que Venezuela se estabilice allí y que tenga paz y que tenga seguridad y que tenga también riqueza explotada y que si hay que vigilarlo y ayudarle para que su riqueza no sea robada, excelente. Pero hay que abrir democráticamente a Venezuela. Y esas soflamas, esas posiciones de vacular que tiene Trump como un péndulo, eso no está bien. Por eso decía, no vamos con posiciones adversativas. Todos los latinoamericanos tenemos que unir voz en eso y exigir que esa gente, porque así pasó con República Dominicana. A Balaguer, aunque Balaguer tomó sus decisiones por convicción propia o por su, también vamos a decir, su proyecto futuro político, de que él también tenía que jugársela y demostrarle al mundo y al mundo dominicano más que él fue un hombre de ideas, de convicciones, de decisiones personales firmes, valientes, y que tomó las decisiones democráticas para democratizar el régimen y le hizo grieta a un régimen que se entendía que no iba a hacer agua tan rápido. Como están los venezolanos hoy, lo mismo. ¿Y qué pasó? La presión del pueblo. ¿Qué hizo? Apareció el cuartel. Rafael Ramón Rodríguez Echavarría, creo que se llama, el general Rodríguez Echavarría. Y su hermano Santiago y todos los pilotos que se unieron, muchísimos militares, y dijeron, hasta aquí llegó ya el remanente del Trujillato, se tienen que ir. Y esa gente, eso lo formó el Trujillato. Así mismo están en las Fuerzas Armadas, esa la formó el Chavato y el Madurato, están ahí, pero va a salir un Rafael Ramón Rodríguez Echavarría, tiene que salir en Venezuela y empujar esa basura, toda esa, qué sé yo, esas cloacas del Chavato y del Madurato, limpiarlas y echar todo ese tufo maloliente, sacarlo de Venezuela y recoger las riquezas robadas a Venezuela por todo ese grupo de gángsteres que todavía hoy están gobernando a Venezuela. Y como acomodando piezas, acomodándose como para quedarnos con Trump, a ver si Trump se va en el 28, se va de la presidencia y nos quedamos con esto. Mientras tanto, engañando a Trump y al mundo. No es verdad que eso debe pasar. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol. Perdón, mañana viernes, todavía hoy no es viernes, hoy es jueves. Bien, gracias por su atención y nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.